amigos y amigas de Estereoscopio, yo soy Lancelot. Y yo soy Rapalino. Y el día de hoy queremos hablar de El país de las últimas cosas de Paul Auster. Este es un pequeño homenaje que de parte de Estereoscopio queremos dedicar a un autor que le tenemos mucho cariño y que pues, lastimosamente nos dejó en este 2024, hace poquito, hace como unos 8 días. Primero déjenos contarles un poco sobre Auster, sobre su vida. Su nombre completo es Paul Benjamin Auster y nació en Newark, en el estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos, en una familia judía de clase media de ascendencia polaca. Se inició en la literatura a temprana edad gracias a una biblioteca de un tío suyo, como todos empezamos leyendo libros ajenos, quien resultó que era un traductor y pues el man se animó a escribir sus primeras cositas a los 12 años. Entre 1965 y 1967 estudió literatura francesa, italiana e inglesa en la Universidad de Columbia de Nueva York. Como parte de su trabajo viajó a París, donde regresó en 1967 para evitar ir a la guerra de Vietnam. En 1976, Auster escribió lo que fue su primera novela, que se llamó Jugada de Presión, una suerte de novela negra al estilo clásico de Raymond Chandler, bajo el seudónimo de Paul Benjamin, con la que obtuvo más o menos, no le fue tan bien la verdad. En los años siguientes conoció a la novelista Siri Husband, con quien contrajo matrimonio en 1981 y con quien tuvo a su primera hija, Sophie Auster. Entre el 85 y el 86 más o menos se publicaron Ciudad de Cristal, Fantasmas y La Habitación Cerrada, luego compilados como La Trilogía de Nueva York, y en 1987 publica El país de las últimas cosas, libro del que vamos a hablar hoy y la única novela de carácter especulativo en su haber. Y bueno, otras novelas que vale la pena mencionar de Auster, aunque ya más bien en el terreno del realismo absurdo, son El libro de las ilusiones del 2002, La noche del oráculo del 2003, Viajes por el Scriptorium del 2006 y Un hombre en la oscuridad del 2008. Falleció el 30 de abril de 2024 a la edad de 77 años como consecuencia de un cáncer de pulmón. Ay, sí, nos dejó Paul Auster. Pero nos dejó con esto. Cuéntanos, mi querida Lancelot, ¿de qué trata la novela? La protagonista es una mujer que se llama Anna Bloom. De hecho, tiene resonancias en otras novelas también de Paul Auster. Sí, correcto. Y Anna está buscando a su hermano William, que quedó atrapado en el país de las últimas cosas como corresponsal de guerra. ¿Qué es el país de las últimas cosas? Es una isla en la que las cosas han empezado a desmoronarse muy rápidamente. El primer ejemplo que pone es el de una casa. Una casa que un día está ahí y al día siguiente ya no está. Ya no está. Las cosas se están degradando a una rapidez asombrosa y no hay manera de seguir produciendo cosas porque las materias primas también se deshacen. Y no solo eso, porque es que tú podrías decir que solo los materiales es lo que se deshace o lo que se erosiona con el tiempo. También son las ideas, los recuerdos, las dinámicas sociales. Y es como un territorio extraño dentro de nuestra sociedad. Porque es aquí podríamos entrar a discutir qué género es la novela. Distopía no es, porque no hay un régimen político. De hecho, si hay algo muy marcado en la novela es la ausencia de gobierno. Esto es ahí como un sálvese quien pueda. Sí, lo único que hace el gobierno es no dejar entrar ni salir a nadie. Exacto, sí. Hay unos límites muy marcados que es como tratar de encerrar o encapsular esa sociedad sin que nada salga o nada entre. Pero tampoco podríamos decir que es posapocalipsis, porque es que ese territorio extraño solamente es ese país. El resto de la sociedad sigue funcionando. Y es tan así que nuestra protagonista viene de trabajar, ella trabaja como en un medio de comunicación, en la prensa, algo así, y ella va en busca de su hermano y también para hacer la nota periodística. O sea, ella viene de una sociedad normal, no estamos en un mundo postnuclear o algo así, sino raro, solamente raro. De hecho, Paul Auster abre la novela con un epígrafe de Nathaniel Hawthorne que justamente te marca los límites de este mundo del que está hablando. El epígrafe dice: no hace mucho tiempo, penetrando a través del portal de los sueños, visité aquella región de la Tierra donde se encuentra la famosa ciudad de la destrucción. Completamente. Entonces es un lugar al que se puede acceder, del que se puede salir en teoría, pero entonces
siguiendo a esta protagonista, nosotros vemos que en la práctica no es tan fácil. Entonces, bueno, ella llega a buscar a su hermano que está desaparecido y que presumiblemente se encuentra en este lugar. En el transcurso de su búsqueda le van a empezar a pasar cosas como todas las cosas que pasan, y todo está registrado en el libro de una manera epistolar, porque eso es algo muy particular. Creo que es el único libro de Paul Auster que se atrevió a escribir de manera epistolar y que aparte es dentro de un género especulativo. O sea, este libro es como algo muy particular dentro de toda la obra de él. Y pues acá tenemos que cuántas novelas de carácter fantástico, especulativo, que estén escritos a manera de cartas o de diarios puede uno contar. Pues recientemente, Pues las más antiguas, Frankenstein, Drácula. sí, completamente. Y una de las que hicimos un video acá en Estereoscopio, que es Así se pierde la guerra del tiempo. Excelente. Vayan al video, está muy bueno. Eso. Tenemos esta novela epistolar que, a diferencia de La Guerra del Tiempo, que se escriben entre dos personas dentro del libro, ella acá escribe estas notas personales, estilos de diario o cartas. ¿A quién se las escribe? Al principio nosotros creemos que hay un personaje más que o eventualmente va a responder o va a ser mencionado en su nombre, en su relación, lo que sea, pero realmente las marcas narrativas lo que sugieren es que nosotros lectores somos el destinatario y que somos sus únicos amigos. Como sus confidentes. Que somos lo único que le da la esperanza. Y que no la busquemos. Exactamente. Sí, porque ella se interna en esta búsqueda. Es como cuando uno entra un 24 de diciembre a buscar el estreno en diciembre, a meterse al centro. Es la locura. Entonces, dentro de esta sociedad a la que ella llega, siempre nosotros sentimos como... Es que en otras sociedades como que te narran unos escenarios muy, muy, muy devastadores, pero que ya se ha normalizado dentro de esa sociedad. Acá los ojos de nuestra protagonista siempre están como en ese estado de conmoción, que están tratando como de entender las reglas a las que esta sociedad juega, en donde sí, todo se desmorona, pero también se desmorona el orden social. Se empiezan a crear como una especie de... ¿Cómo le llamamos a esos grupos, dinámicas? Por ejemplo, nosotros tenemos tribus urbanas que se crean, que vienen siendo como esta gente. Hay unos que se llaman los corredores, que, bueno, hay como dos, es como partidos políticos, pero no son políticos, son como maneras de... Maneras de seguir viviendo o maneras de morir en un mundo inestable. Exactamente. Tenemos los corredores y tenemos los saltadores, que ellos a su vez lo que predican es, bueno, su mantra de vida es: nosotros corremos o brincamos, dependiendo de la corriente que sea, hasta morir. Es como esa manera de escapar constantemente de esa... Como esa zozobra, de lo efímero de todo, de absolutamente todo, porque los objetos, cuando se desmoronan, dan cuenta de la fragilidad de nuestra existencia. Y entonces, claro, hay unas reacciones que uno dice, pero esta gente, ¿qué está haciendo? ¿Sí? Porque no hay... Cualquier intento de organizar este nuevo mundo se cae por su propio peso. Y entonces los que están más centrados en entender este mundo, en aprovechar lo que hay de él, son los comerciantes, porque ya no se puede crear nada. Todo va hacia la destrucción, hacia la destrucción, hacia la destrucción. Sí, que es cierto que en esa sociedad ya no se puede crear nada nuevo. Sí. Entonces los comerciantes son los que establecen el precio de las cosas que quedan. Especuladas, obviamente. Y además hay otra tribu que me parece súper divertida, y son personas que tú las ves y son súper delgadas, flacas, están muriéndose de hambre, pero que se comportan, se mueven como si pesaran 90 kilos. Y ese es como su forma de enfrentar ese mundo que no... Con tal de no enfrentarse a la nada, están dispuestos a hacer cualquier cosa y a no creer en sus percepciones y tampoco tener una razón. Completamente. Me acabo de acordar que precisamente hay como unas clínicas que no son para curar gente, sino para matarlas. Hay como clínicas de eutanasia. O sea, tú pagas servicio. Si tú tienes el dinero suficiente, te puedes morir. Si no, no. Entonces, es como gente que puede acceder a ese servicio de que te maten para que
tú no sigas viviendo en toda esa zozobra y en esa miseria en la que hay, en la que se encuentra sumergida esa sociedad. Son unas clínicas de eutanasia, me parece que incluso así lo llaman en el libro. Y dentro de todo este mundo, precisamente, lo hablamos ahorita fuera de cámara, hay como una especie de temor al vacío y como un sentimiento de tragedia constante en la novela, ligado mucho a esa conmoción que tiene la protagonista del libro mientras descubre toda esta sociedad. Claro, porque ella entra con un objetivo claro, que es buscar al hermano, y es un objetivo que más o menos se mantiene, pero ella también necesita sobrevivir para poder encontrarlo. Y eso significa estar en una sociedad en la que se atacan mutuamente, en la que, por ejemplo, hay que defender el cuerpo del muerto, en unos rituales que se parecen muchísimo a los antiguos funerales griegos e incluso de más para atrás, donde tienes que defender el cuerpo del muerto para que los animales no se lo coman, ¿sí? Que en este caso acá lo que se busca es que con los cuerpos muertos los usen de combustible. Sí, porque ya no hay nada más para usar de combustible sino los cuerpos de la gente. Yo creo que sí hay un profundo trasfondo como griego en esta novela, porque uno es la tragedia de Ana como heroína trágica, Sí. tiene que aceptar el destino. Hay una referencia muy clara a Antígona en esto de hacer los rituales funerarios para alguien a escondidas, porque va en contra de la ley de la ciudad. Ese temor al vacío lo llenan con lo que sea. Lo que sea. Entonces, por ejemplo, también hay un pasaje en el que están hablando desde las bibliotecas, ¿no? Y como la gente está desesperada por poder mantener y salvar al menos los libros, pero resulta que los libros solos, sin referentes en el mundo, no le pueden dar a uno el sentido de la vida o de la existencia, o hacer algo con respecto a la razón, ¿sí? Como rehacerla, reestructurarla, porque el lenguaje mismo también se está deshaciendo. El lenguaje, las ideas, la percepción que tenemos de sociedad, y es como internarse en algo completamente nuevo, y es como por lo menos la experiencia que uno tiene leyéndolo y acompañando a la protagonista mientras le pasan todas estas cosas, es como que uno nunca logra circunscribir la novela en listo. En la novela pasan estas cosas, ¿no? Porque siempre hay algo que está como aumentando el cerco que tú le quieres poner. O sea, pasa de todo. Incluso hay un pasaje que es muy chévere, que ella dice que es como en la sociedad mucho el sentido de la unilateralidad está muy presente. ¿En qué sentido? En que cosas que funcionaban de una manera hoy no necesariamente funcionan en el sentido contrario. Ella dice, hay puertas que tú atraviesas para entrar, pero que probablemente nunca atravieses para salir. Eso es porque las reglas cambian constantemente y todo es un caos revuelto, en donde tenemos... Ella en algún momento se enamora de un corresponsal que también va a buscar al hermano por otra fuente, pero después ella también tiene una especie de relación sentimental con una mujer que cuida, se llama Victoria, ¿no? Victoria. Con Victoria, que cuida una especie de hostal, Sí. algo así. Es como un hogar para ancianos. Exacto. Así. Y el hogar, son tan limitadas los lugares en donde tú puedes tener como un hábitat o algo así, que esos locales tú puedes acceder a ellos por 30 días. Y hay gente que después de los 30 días no se quiere salir, aun cuando sabe que otra persona necesita el lugar que esa persona tiene en ese momento. Entonces, también hay mucho el tema del egoísmo, y lo que hablábamos ahorita precisamente, lo de que es como el sálvese quien pueda, no hay reglas. Creo que hay una parte en la novela en la que dicen... Acá hay demasiada hambre y demasiado caos para ponerse a pelear cuáles son las convicciones políticas o filosóficas de cada quien. Y eso de alguna manera entra en como... Es como un debate o una conversación que se crea en eso. Y el argumento que tú me dabas de Alejo Carpentier, precisamente de un libro que se llama Los Pasos Perdidos. Y este libro es como la antítesis de eso, ¿no? Sí, correcto. En Los Pasos Perdidos, Alejo Carpentier planteaba la posibilidad de que con la destrucción de la ciudad,
la naturaleza, y en su caso la selva, podría reclamar ese espacio que había perdido hace tanto tiempo. Pero resulta que en esta novela la selva no puede dominar nada porque la ciudad se está deshaciendo en el vacío, y el vacío es algo que es inevitable y que uno está esperando y no llega. Y no llega, y no llega, y uno no se muere, y no llega, y no nacen niños nuevos, y no llega, ¿sí? Es decir, es un continuo devenir, pero es un devenir que no te da estabilidad, y de cierta manera critica la forma en que nosotros como seres humanos de hoy necesitamos la contingencia. Y en parte de eso... Sí. En eso también se plantea ese egoísmo de yo necesito esta contingencia porque si me salgo de ella, mi razón y mi humanidad ya no existen. Eso, sobre todo porque ella, pues a diferencia de otras obras de carácter un poquito así chocoloco, como por ejemplo, pues ya dijimos que no es una distopía, pero tratando de comparar como el comportamiento de esta persona, de este personaje con otros personajes, por ejemplo, que te digo, Nosotros, por ejemplo, de Samiatin, en donde hay una especie de utopía que no es utopía, pero él no tiene recuerdo del pasado, o en 1984, donde tenemos a Winston, que él tampoco recuerda mucho cómo era la época de antes. Esta protagonista sí tiene un ancla en su vida como era antes, y ella constantemente está como viendo peligrar su sentido de la contingencia. Porque claro, lo que nos está diciendo es que de alguna manera, para subsistir o para sentirnos tranquilos, nosotros tenemos que estar en función de un orden social establecido, de una forma de gobierno y de todas estas cosas. Y acá precisamente esa es la ausencia, que entraba sí, como en debate con esta idea que teníamos del señor Alejo Carpentier, en donde la naturaleza recobra el poder. Acá no hay poder que recobrar porque el poder ya se perdió y porque la sociedad ya está tan erosionada que definitivamente no hay de otra. Creo que es una novela muy bacana, es una novela que tiene un ritmo, pasa de todo. Ahorita yo decía a Ana, ¿a quién le ha ido peor? Si a Ana o a Meredith Grey en Grey's Anatomy. O sea, uno no sabe a cuál de las dos le va peor. I mean, what the hell is going on? Creo que el final es un poquito esperanzador. No les vamos a contar en qué termina, porque él deja como una luz de algo que puede ocurrir o no puede ocurrir, porque el final es final abierto. Pero en general el ritmo de la novela me parece muy bacana. Fue una de las primeras novelas que yo leí de Paul Auster. No es la primera, porque yo había leído La Noche del Oráculo, que no tiene nada que ver con ciencia ficción, ni fantasía, ni posapocalipsis, ni nada. Pero con esta novela reafirmé que definitivamente Paul Auster es de mis autores favoritos y que me disfruté mucho. ¿Cuál fue tu experiencia leyendo la novela y conociendo a Paul Auster como autor, que también es una buena oportunidad para hablar de él? A mí me gustó mucho. De hecho, yo empecé a leer a Paul Auster con esta novela por culpa del Dr. Rodrigo Bastidas. Deberíamos hacer... ¿Sería que hacemos un video de el book tag del libro que leíste por Rodrigo Bastidas, doctor en literatura latinoamericana? Pero en fin. Y lo leí, y lo empecé. Y luego me encontré con Paul Auster en la Librería Nacional, en un librito que tiene 2 novelas. Viaje por el Scriptorium y Un hombre en la oscuridad. Y cuando lo leí me gustó mucho su forma de jugar con la narración y cómo funcionan los personajes como personajes productos de la imaginación de alguien más, pero también como generadores y disparadores de otro tipo de imaginación y de otros personajes, como un intento también de controlar algo, porque en sus vidas ellos no tienen el control, o de castigar a un narrador porque hizo algo que no debía hacer en una narración. En este libro aparecen 2 personajes que ya han aparecido antes en su narrativa. Entonces está la protagonista, Anna Bloom, aparece también, creo que es en Apuntes del Escritorio, pero ya vieja. O sea que vivió. No sabemos realmente. Sí, porque él juega mucho con eso. Por ejemplo, acá en este libro tenemos que en algún momento están mirando unos documentos y encuentran un pasaporte de alguien de apellido Queen. Y Queen
puede o no puede ser el protagonista de la trilogía de Nueva York, que es un librazo. No tiene nada que ver con ciencia ficción, pero es un librazo. Y allá tenemos un detective que es de apellido Quinn y él siempre te deja ahí como la cascarita de... Estamos hablando de la misma persona, son diferentes personas, esto ocurre en el mismo universo, esto no ocurre en el mismo universo. Y justamente por la forma que tiene de narrar sus historias, uno podría decir que la forma en que Quinn termina la trilogía tiene todo el sentido del mundo que aparezca aquí en la ciudad de las últimas Completo. cosas, donde aparece todo aquello que ha desaparecido de otros mundos. Sí, porque esa es otra cosa bacana. Y, ay, ya, que podemos hablar horas de la obra de Paul Auster en general. Y de cómo él maneja, por ejemplo, eso. Y que también va ligado un poquito a ese sentido como medio absurdo. O sea, el que lea Paul Auster perfectamente el primer libro puede decir: este man escribe historias donde pasan cosas random. Pero es que lo random... O sea, por ejemplo, acá el tema del destino manifiesto lo podemos ver en varios protagonistas. Pero el man lo plaga de un tema, como un grado de absurdismo que tú dices, todo es random, pero es que en realidad todo no es random. Y eso no solamente se ve en esta novela, sino en toda su obra. Entonces, a mí la verdad, eso lo disfruto mucho. Y creo que es bastante válido que como autor lo exploremos, lo leamos, lo celebremos, sobre todo porque la prosa del man, todavía no hemos hablado de la prosa de Paul Auster en general, no en este libro, en general es como las mini chips, que usted, tú abres un paquetico y te comes una, te comes otra, y cuando quieres ver ya te comiste el libro completo. Yo me leí, ese no, pero La noche en el oráculo me leí como en una sentada y eso también fue como full rápido. Entonces, de verdad, de manera personal, y probablemente no hablo solamente desde mi punto de vista, de que de verdad lean a Paul Auster y celébrenlo, y da vaina que nos haya dejado, pero nos dejó sus libros para recordarlo y para celebrarlo. Incluso si la ciencia ficción y la fantasía no son lo suyo, la artesanía de las palabras que él maneja es muy muy buena, y sí hay una especie de arquitectura de las obras que hacen que leerlas sea muy satisfactorio al final, sea o no sea del género especulativo. Y bueno, amigos, este fue nuestro pequeño homenaje a un autor al que le tenemos mucho cariño y que esperamos que ustedes se animen a celebrar leyéndolo y explorándolo. De verdad, completamente vale la pena. Y bueno, si quieren apoyar a un canal que le gustaría hacer como una colecta para algún día grabar un capítulo en alguna panadería de Brooklyn, suscríbanse, denle like a la campanita, síganos en nuestro Instagram, canal Rayita al Piso Telescopio, y en Spotify a modo de podcast mientras se echan la lavada de platos, mientras se barren o van en el CITP, no sé, lo que mejor les parezca. Y hoy queremos aprovechar para saludar a los que nos comentan y nos comparten en redes, que esta semana fueron Araceli Guerrero, Mafer Acosta, Miguel Echavarría Vázquez, CL Mena, Spaz Navigator 7, Akiri Silva Torres, XH, Foxua, Patricia Ávila Pardabel, Juan Rafo, Mayelis González, Pedra Hojita de Arce, Emilio Arias, Ernesto Murillo. Muchas gracias. Muchas gracias. Además Totalmente. ¿Sonó? Sí, qué manera de acabar el capítulo. 40 minutos de grabación. Sonó. Ay, bueno, lo grabamos otra vez. ¿Resuena mucho? ¿Que lo vamos a grabar otra vez? El- Yo ya estoy cansado de dormir, todo el mundo. ¿Faltó alguien por llamar? No. que yo sepa. Entonces ya habían acabado. Espero que No. puedan apreciar mi look post-apocalíptico de tengo que dormir. Adiós. Nos vemos. Mi luz post-apocalíptico que tengo que madrugar. Sí, exacto.